Hoy nos acompaña en la entrevista, en el plato tenemos con nosotros al diputado socialista Óscar Galeano. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Bueno, vamos a empezar hablando de números, que al final son muy importantes. Usted está en la Comisión de Hacienda y ahora están sobre la mesa un poco las ayudas a esos sectores más afectados por la pandemia. Dicen ustedes desde el Grupo Socialista que ya se han pagado 25 millones de euros. El Partido Popular dice que no llega ese dinero a las empresas, que no están aguantando estos 15 meses. ¿Cómo encajan esas dos visiones, no? Bueno, Laura, al final el tema de las ayudas se dirige más bien desde el Departamento de Industria, en este caso, de Economía, también en ese perfil más de la Comisión de Economía, la Comisión de Industria. Pero sí que es verdad que la Comisión de Hacienda, si algo tiene, es que desde aquí se aprueban y se controla todo lo que los demás destinan a los servicios públicos, al gasto, etcétera. Si algo ha caracterizado la política de este gobierno, del gobierno de Aragón, desde que comenzamos la triste pandemia, es el haber destinado importantes ayudas, mucho más que cualquier otra comunidad y antes que cualquier otra comunidad autónoma, para sectores que han sido especialmente castigados, sus negocios, su día a día, por las restricciones y las limitaciones que han implicado la lucha contra la COVID, ¿no? En este caso yo creo que nadie puede tener dudas del apoyo de esos 25 millones que se le suman a otra serie de ayudas, a otra serie de incentivos, de avales, de garantías que desde, como decía antes, del Departamento de Economía o del Departamento de Industria se han destinado en los últimos meses. Al final, hablar de un número o la suma de esto y aquello, ya cada uno pondrá el acento más alto o más bajo, pero en cualquier caso el mensaje es que el Gobierno ha estado comprometido y ha tenido muy en cuenta la situación de los más perjudicados y ha tratado, en colaboración con la Administración Central, porque las comunidades autónomas tienen el margen también, o tenemos el margen que tenemos, pues de llegar hasta donde se puede, sin que afecte a otros servicios públicos necesarios de la comunidad autónoma. Entonces, cuando el Gobierno Central ha dado más margen o ha permitido insuflar también dinero desde allí, la comunidad autónoma ha respondido de forma pronta y rápida y creo que en este caso hemos sacado muy buena nota en cuanto al apoyo prestado, ¿no? De hecho, Aragón aprobó el presupuesto expansivo, ¿no?, el más alto de la historia, pero es verdad que eso va a generar una deuda a largo plazo. ¿Cómo vamos a afrontar en el futuro esta cuestión? El presupuesto de 2021, el presupuesto que ha convivido con lo peor de la crisis pandémica, es un presupuesto absolutamente excepcional, tanto, diría, del apoyo político parlamentario que tuvo, que es el primer gran aspecto que yo creo que hay que poner en valor de este presupuesto, apoyado por 6 de 8 fuerzas políticas de la Cámara, con una transversalidad desde la izquierda hasta partidos de centro-derecha. Y es excepcional porque dibuja unas cifras que son absolutamente fuera de lo que viene siendo un presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, por motivo de las ayudas y de los fondos y de las transferencias que ha llevado a cabo tanto el Gobierno central como lo que viene de Europa. Entonces, este presupuesto no es que dibuje el escenario real que hay detrás de las cuentas autonómicas aragonesas como cualquier otra cuenta autonómica, porque dibuja una realidad que, como digo, está entre comillas dopada por las ayudas estatales y es verdad que en esa visión de medio y largo plazo habrá que recuperar determinados criterios de ajuste de sostenibilidad de finanzas que marca Europa, que a día de hoy han quedado suspendidos, y de ahí que pues las cifras que tenemos de gasto público, de déficit y demás cosas técnicas, pues están en stand-by hasta que se recupere la economía, hasta que intentemos pues volver a unos niveles y parámetros anteriores a la COVID y nos permitan afrontar la sostenibilidad de esas cuentas a largo plazo. Hay dos palabras que están en muchos titulares, son esos fondos europeos. ¿Cómo van a cambiar, ¿no?, la realidad de este próximo año en cuanto a inversiones, en cuanto al próximo presupuesto incluso que se tenga que desarrollar? Este año ya se incluyen determinadas partidas, aunque no son las más importantes en las cuentas de 2021, en el presupuesto de 2021. Ya hemos podido contar con transferencias que han llegado
a nivel de fondos REACT o de fondos también que se han llamado COVID, que vienen de Europa y que lo que sirven es para desarrollar determinadas políticas, en este caso concretas, de sanidad, de educación, de los sectores, digamos, más importantes en esta prestación de servicio en la comunidad autónoma. Pero el cambio que se va a suponer para las cuentas que ya se dibuja en estos presupuestos, como digo, de 2022, de 2023, cómo va a repercutir el dinero europeo que finalmente se apruebe durante estos meses, ese plan de recuperación español, va a suponer un auténtico hito no solamente en las cuentas autonómicas aragonesas, sino en el conjunto del país y en el conjunto de la Unión Europea. Estamos hablando de un presupuesto comunitario que de por sí ya es cuantioso, este plan presupuestario de 7 años que tiene la Comunidad Europea, a la que se van a sumar cantidades nunca antes vistas dirigidas a países como España, como Italia, como Portugal, como Francia principalmente. Esto va a ser algunos hablan plan Marshall, de segunda llegada de fondos europeos como sucedió en los años 80. Desde luego, el escenario, si no hubiera estos fondos europeos, sería completamente diferente y creo que no lo desearíamos nadie. De esta manera vamos a tratar de dar una salida de esta crisis de manera que yo creo que el ciudadano se reconforte de su Unión Europea, de pertenecer a este escenario político-económico y saldar deudas posiblemente de lo que en otros momentos se hizo en cuanto a recuperación de crisis y cómo se enfrentaron otras crisis. Yo creo que estamos ante una apuesta decidida de Bruselas, del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos, de que en este caso efectivamente nadie quede atrás y que esas necesidades sean cubiertas de manera absolutamente total, ¿no? Si dejamos un poco atrás los números, usted fue diputado en el Congreso, por eso me gustaría preguntarle cómo ve el ambiente, ¿no? Ahora, pasados los años y desde la distancia. Pues hombre, siempre se tiene cierta nostalgia, pero tampoco uno añora demasiados los momentos estos de tanta excitación política que se vivían allí. Es verdad que en esas 2 legislaturas, aunque una fue muy breve, esos 4 años que pasé en Madrid, lo primero que se te pasa por la cabeza es la cantidad de cuestiones que en 4 años vivimos, experiencias políticas tanto a nivel interno del propio partido político como externo a nivel de asuntos que no habían pasado nunca en la etapa democrática, una moción de censura que acaba siendo validada por el candidato que llega a la presidencia, en aquel caso Pedro Sánchez, asuntos como por ejemplo investiduras fallidas ante elecciones que se debían repetir, aplicaciones de artículos de la Constitución que nunca antes se habían aplicado, y estoy hablando del 155, estoy hablando de asuntos como el plazo que se abre entre legislatura cuando nadie se presenta. Es decir, durante aquellos años se escribió una serie de parlamentarismo que con el paso del tiempo, con perspectiva, seguramente se verá si fue acertado o si hubo errores, pero que se fue también un poco improvisando. Es una cosa magnífica para quien está allí, lo vive en primera línea en cuanto a experiencia personal, experiencia política, pero también te supone una serie de vivencias que afectan incluso a tu salud, ¿no? Digamos, porque fue muy intenso, es como un gran hermano en el que todo se magnifica. Madrid es el epicentro para todo, a veces desgraciadamente, pero todo tiene un alcance mediático tan brutal que se esconde también muchas veces el trabajo y el día a día que hay detrás. Entonces, bueno, yo creo que esa dinámica es la que persigue a los principales actores que hay ahora y las principales fuerzas políticas, y supongo que habrá un momento en el que toda esta efervescencia política se sustituya por un periodo de más relax y más reflexión y más consenso, que seguramente es el que piden la gran mayoría de ciudadanos, ¿no? Por concluir de forma rápida y volviendo a Aragón, a este Parlamento, ahora hay 4 voces en el Gobierno y hay cierta sintonía dentro de esos partidos en las Cortes para llevar iniciativas, enmiendas, pero teme que esas posturas se vayan distanciando de cara a unas elecciones, que al final faltan 2 años, pero bueno, están muy próximas también. Bueno, cuán largo me lo fiáis, querido Sancho, que decía aquel, pero yo creo que efectivamente la sintonía no es que exista cierta sintonía, Laura, es que se ha demostrado, por ejemplo, con los presupuestos. Desde el minuto 1 se aprueban unos presupuestos allá
ya en el año 2019 para 2020 y pasó con los de 2021, y eso lo que demuestra es una estabilidad y una absoluta firmeza en la línea a seguir de 4 partidos con sensibilidades enormemente diferentes, con ideologías diferenciadas, que saben asumir un reto que era formar un gobierno para dar estabilidad, para dar cohesión con los resultados que había electorales, exigían ese proceder que el presidente Lambán, digamos que tripula a la perfección en cuanto a la capacidad de enarbolar una serie de pactos que son envidiados en el conjunto del territorio nacional, y yo creo que al margen de que puntualmente pueda haber desavenencias que además están de antes ya sabidas, y por eso digamos el triunfo de este cuatripartito, y que vengan tiempos en donde cada uno pueda marcar su posición al final de legislatura, lo que está claro es que el Gobierno tiene un objetivo del que no se desvía en absoluto, que es, como digo, marcar esa estabilidad que yo creo que tanto los ciudadanos como las empresas, como cualquier actor sociopolítico económico de esta comunidad, se valora más que cualquier otra ley, cualquier otro proyecto que puedas traer al Parlamento, cualquier otra decisión, está yo creo por debajo de esa seguridad, de esa certidumbre y de esa estabilidad que da el gobierno de Javier Lambán, y creo que eso se va a prolongar todavía mucho tiempo. Pues estaremos atentos a cómo evoluciona todo. Muchas gracias por venir hoy. Gracias a vosotros.